está el mundo hoy en día? ¿Qué está pasando con la gente hoy en día? Si usted empieza a examinar la sociedad, usted se podrá dar cuenta de que cada día la sociedad está más lejos de Dios. Está siendo insensible a Dios. No le impacta las cosas espirituales, las buenas cosas espirituales, pero sí se van a cosas espirituales que son negativas, que van por la parte oscura, la parte de hechicería, de horóscopo, de cosas así. Y de hecho en la tele salió hace poco, había un programa donde se habló mucho de esta brujería blanca y brujería negra. Y brujas ahí se jactaban de que llevaban toda una vida en eso. Y que funcionaba, a lo mejor funciona, pero no porque Dios esté obrando a través de ellos y de ellas, sino porque hay una fuerza maligna detrás de todo eso. La Biblia nos muestra claramente que la gente estaba en los tiempos de Jesús insensibles también a la venida del Señor, especialmente el pueblo judío, siendo un pueblo que estaba esperando al Mesías prometido. Aún así no pudieron ver que el Mesías prometido estaba entre ellos y vivían ahí atacándolo y siendo indiferentes hacia él, en el buen sentido, ¿cierto? Hoy en día pasa lo mismo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro o en la carta a los Filipenses, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2. La gente cada día está más soberbia, más agresiva. ¿Se ha fijado? Que la gente está cada día más agresiva. Mujeres que no conocen a Cristo están cada día más agresivas. Esa es la actitud que hay hoy en día. Todos quieren ser más grandes que los demás. Hay un espíritu de soberbia, de altanería y de creerse superiores a ellos mismos. Antes de leer la palabra del Señor, capítulo 2, quiero que podamos orar al Señor para que nos pueda bendecir en esta mañana. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra. Tu palabra, Señor, en este culto que te brindamos a ti, es lo más importante porque tú nos hablarás a través de ella, porque tu voz será oída. Señor, porque vamos a leerla y vamos a escuchar de lo que tú quieres para nosotros. Háblanos, Señor, que tu pueblo oye. En el nombre de Jesús rogamos que bendiga, Señor, a cada uno de nosotros, a las visitas. Te ruego que tú abras sus ojos. Abre nuestros ojos y especialmente de las visitas para que vean al maravilloso Señor que tenemos, a Jesucristo el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 2, vamos a leer, voy a leer del 1 hasta el 11 rápidamente para que podamos entender el contexto. Dice así, versículo 1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis
por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. En la exhortación del apóstol Pablo, ¿cierto? Desde el capítulo 1 en adelante, vemos cómo el apóstol empieza una gran exhortación a la unidad. No solamente a la unidad, sino también a la humildad y a no creerse superiores a los demás. Pablo ve en los filipenses un problema grande de divisiones. Si usted se fija y lee, se va a dar cuenta que hay un problema grande de divisiones entre los hermanos. Había problemas de envidia, contiendas, contención, vanagloria. Parece que es como lo mismo que está sucediendo hoy en día, ¿cierto? En el mundo. ¿Cómo podemos ver estas actitudes de superioridad? Hay muchos que se creen superiores, ¿cierto? Y se creen ser mejores que los demás. Esta actitud la vemos en los filipenses, en la gente, pero también la podemos ver en estos tiempos, ¿cierto? Vamos a ver hoy en día Cristo, el Cristo exaltado. Amén. El Cristo exaltado. Como primer punto, una actitud de humillación de Cristo al encarnarse. Del versículo 5 al 8 podemos ver eso. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Debido a este gran problema de superioridad que había los hermanos, es que Pablo desde el versículo en adelante hace una descripción maravillosa de una actitud de humildad que Jesucristo tuvo cuando estuvo aquí en la tierra. Como en un acto de humildad quiso venir a realizar la obra más grande, el sacrificio más grande que un hombre pudo haber realizado, la realizó él para darnos salvación, para dar salvación a sus escogidos. Él hizo este gran sacrificio. Mire, fíjese, en el versículo 5 dice, haya pues en vosotros, ¿qué dice ahí? Este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es este sentir entonces? Recuerden que el apóstol Pablo está haciendo una exhortación a la iglesia para que esta actitud que tuvo Cristo, nosotros como iglesia también la tengamos. Para que nosotros no tengamos este espíritu de superioridad, para que nosotros como cristianos no nos creamos mejores que los demás, ni que aunque tengamos un conocimiento mayor que los otros, sino que tengamos un espíritu de humildad, un espíritu sencillo, un espíritu como niños. El apóstol Pablo quiere darnos esta exhortación y aquí empieza la descripción de este acto que hubo en Jesucristo. Fíjese ahí, dice ahí, el cual, siendo en forma de Dios, ¿qué dice ahí? No estimó el ser igual a Dios. No quiso ser
como el Dios con toda su gloria, no quiso venir a la tierra como el gran yo soy, con todo su poder, con toda su gloria. No quiso venir así, sino que Él vino como el Hijo de Dios. Él vino como un hombre. Él vino, cierto, en humildad. Vino y no quiso ser igual a Dios. Además que también así podía aferrarse a este Dios, a Dios el Padre, porque Él vino como un hombre. Y como hombre, Él tuvo muchas tentaciones, estaba sujeto a muchas cosas como nosotros estamos sujetos, y Jesucristo no quiso ser igual a Dios. Dice ahí entonces, sino que el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. También dice ahí, sino que se despojó a sí mismo. Él vino como hombre, como le decía, dejó su gloria. No dejó de ser Dios, porque Él demostró con sus palabras y con sus hechos de que Él era Dios. Pero la gloria que tenía allá en el cielo con el Padre, no la trajo acá. Porque si Él hubiera estado con toda su gloria, nadie estaría en pie. Amén. Entonces Él se despojó a sí mismo, estando en el cielo con toda su gloria, se despojó y vino a esta tierra tomando, cierto, un cuerpo, naciendo ahí en Belén. Dice también, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Él vino a servir. Él no vino a ser servido. Él no vino a establecer un trono aquí en la tierra. Él no vino a dominar el pueblo de Israel. Él no vino a tomar un trono y establecerse en ese trono, ¿cierto? Y creerse y hacerse rey. De hecho, algunos querían hacerlo rey, pero Él lo rechazó, ¿cierto? Tomando forma de siervo. Dice ahí también, hecho semejante a los hombres. Él era hombre, era como nosotros, y la Biblia dice que Él fue tentado en todo. En todo. Él fue tentado en todo. Él padeció hambre también. El diablo lo tentó como a nosotros, ¿cierto? Él tuvo sueño, Él tuvo hambre, a Él lo golpearon. Él era como todos nosotros, ¿cierto? Semejante a los hombres. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo. ¿De qué forma? Haciéndose obediente. Él vino como hombre, vino como el hijo de Dios, y fue obediente al Padre. Él hizo todo lo que el Padre quería, todo lo que en la eternidad se habían puesto de acuerdo el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo para hacer, y Él lo cumplió. Él fue obediente en todo, inclusive en toda la palabra. Fue obediente en todas las cosas hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces, la exhortación del apóstol es que así como Cristo tuvo esta actitud humilde al hacerse hombre para cumplir el gran sacrificio para darnos salvación a ti y a mí, porque ese era el propósito de su venida, esa era la meta, ¿cierto?, de que los hombres pudieran ver en Él el señorío y a Él como el Salvador del mundo. Y si tú estás aquí, es porque Cristo te dio vida y te dio vida eterna. Y si tú eres una visita hoy en día, tú estás aquí no porque tú quisiste venir solamente o porque aceptaste una invitación, sino porque Cristo puso en ti el deseo de venir. Y Él quiere que tú también tengas vida eterna.
Amén. Dios quiere que tú tengas vida eterna hoy. La Biblia dice, hoy es el día de salvación. Y ojalá tú puedas ver en Cristo el Señor y el Salvador del mundo. Amén. No hay otro. Entonces, el apóstol quería que nosotros, como cristianos, tuviéramos esta misma actitud de humildad, no de superioridad, que no nos creamos mayores. De hecho, lo dice más atrás en los versículos, ¿cierto? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Parece que había un problema grande de creerse superiores y tirarme yo mismo la gloria. Por eso es una gloria vana, una vana gloria. Se creían superiores a los demás y eso el apóstol Pablo quería atacar. Porque mi hermano, aquí ninguno de nosotros nos merecemos la gloria del Señor. Dios se merece toda la gloria. Amén. Dios se merece toda la gloria y nosotros debemos en Él, el único que es digno de recibir toda la gloria. No hay otro. Amén. Entonces nosotros también debemos tener esta misma actitud de humildad que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Como dice en Mateo 11:9, quiero que me acompañe, una actitud de humildad que hubo en Cristo Jesús. Mateo 11:29, si usted me acompaña, si no lo alcanza a encontrar, solamente escuche. Mateo 11:29 dice así. Voy a leer del 28, dice, venid a mí, está hablando Jesucristo, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y dice ahí, y yo os haré descansar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hubo también en él, ¿cierto?, esta actitud de humildad. En Mateo 13 habla también ahí, creo que no es la referencia. No es la referencia. Pero también, ¿cierto?, Mateo está tratando de exhortarnos y de que podamos ver en Jesucristo, ¿cierto?, esta actitud de humildad. Él vino a esta tierra así, con esa actitud de humildad, ¿cierto? Con esa actitud de humildad. Y nosotros como cristianos debemos tener esta misma actitud. Lamentablemente, mis hermanos, no siempre ha sido así, ¿cierto? Y podemos ver también en las redes sociales cómo hay hombres que se dicen cristianos y que se dicen ser líderes. Si vemos en los evangelios, podremos darnos cuenta cómo fue su relación, por ejemplo, con sus padres, con los hombres y aún con los hombres que no creían en él, ¿cierto? Vemos esta actitud de siervo que tuvo Jesucristo, de humildad, y lo vemos desde su nacimiento. ¿Se acuerda? ¿Cómo fue su nacimiento? ¿Nació en un palacio de rey? ¿Dónde nació? ¿En un gran hotel? ¿Aún en el hostal que había ahí? ¿Dónde nació? Él nació en un establo. Y con más detalle, ahí en un pesebre, ahí dentro del establo había una caja con pajas donde comían los animales, y ahí le prepararon seguramente con paja, porque ese es el pesebre donde comen los animales. Y ahí nació. En un lugar donde estaban los animales, donde seguramente estaba hediondo animales. Ahí nació nuestro Señor Jesucristo, humilde. Vino a esta tierra con una actitud humilde. Su nacimiento en un pesebre, sin lujos, durmiendo en cualquier lugar, como él durmiendo en un huerto con sus discípulos. Así fue su estadía en esta tierra.
una actitud de humildad. Fíjese en Isaías 53. Ahí está podemos ver en Isaías una gran descripción cómo fue su vida en esta tierra. Isaías 53 dice así, versículo 7 dice: angustiado él y afligido, dice, no abrió su boca. Dice, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo estaríamos nosotros? A lo mejor nosotros quisiéramos defendernos y dar todos nuestros argumentos y decir: yo no soy culpable, sáquenme de aquí, ¿dónde está mi abogado? ¿Quién me podrá defender, cierto, de estos acusadores? Pero la actitud de Jesucristo, el Señor, fue de humildad. Él no quiso ser superior. Él dijo en un momento: ¿acaso yo no tengo el poder para traer aquí miles de ángeles o millares de ángeles para su defensa? Claro, él tenía el poder para llamar a estos ángeles y que lo defendieran. Pero él no quiso eso, porque él venía a cumplir una misión. Él venía a realizar una tarea. Tenía que venir a realizar una tarea en humildad, y que su plan y su tarea fuera cumplida tal como estaba escrita en los evangelios, especialmente en Isaías. ¿Cómo debía ser su sacrificio? Dice que él no abrió su boca. Él enmudeció y fue llevado ahí como a un matadero. Entonces puede ver en este capítulo 23, y si lo lee completo será mejor, cómo fue la vida de nuestro Señor. Todo el sufrimiento, todo el dolor, todo el sacrificio que nuestro Señor tuvo que sufrir por nosotros, todo fue con esta misma actitud que vemos a los filipenses de la carta, que el apóstol exhorta a los filipenses y a nosotros mismos. Una actitud de humildad. Aquí esta es una mirada a Jesucristo aquí en la tierra, como hombre. Esa es una mirada a Jesucristo aquí en la tierra. Pero fíjese ahora, del 9 en adelante, una actitud de exaltación, una actitud que Jesucristo tuvo y tiene allá en los cielos. 9:11, dice así, de Filipenses, de la carta a los Filipenses, dice así. 2:9 dice: por lo cual, esta palabra por lo cual es una unión, un vínculo con el trozo anterior, ¿cierto? Con la lectura anterior. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí hay una mirada hacia los cielos. La mirada ya no está en Jesucristo aquí en la tierra. La gente, como les decía, es indiferente a la obra de Jesucristo. A Jesucristo siempre lo han visto como el niñito en el pesebre, como el niñito de Jesús, el niñito o el hijo de María. Ahí está, en un pesebre. Y muchos se arman árboles navideños, ¿cierto? Y ahí lo ponen, ahí, desnudo al niñito Jesús. Y lo ven también como un hombre que hizo cosas buenas, un hombre que vino a dar buenas enseñanzas, o fue un gran hombre, un gran maestro. Y de hecho Jesús pregunta: ¿qué dicen los hombres que soy? Y la gente también lo ven hoy. Inclusive la gente puede decir: Jesucristo vino a salvar al mundo, pero siempre lo hablan y lo miran de una perspectiva humana, y la descripción que ellos dan es una descripción general. Vino a salvar al mundo. Pero poca gente dice: Cristo vino a este mundo a salvarme a mí.
Tú puedes decir, Cristo me vino a salvar a mí, a morir en mi lugar. Él dio su sangre, Él derramó su sangre por mí. Él murió en una cruz por mí. Amigo, visita, si tú estás aquí, Cristo murió para darte vida eterna. Es una invitación que por miles de años, más de 2000 años ha hecho esta invitación para que los hombres reconozcan en Jesucristo como aquel niñito que vino, nació, creció, padeció y murió en una cruz para darte vida eterna. ¿Por qué no abres tu corazón y reconoces tus pecados y crees en Jesucristo como el Señor? Aquel que murió en la cruz por ti. Ahora podemos ver a Jesucristo en una actitud de exaltación, por lo cual esta palabra entonces une el relato anterior con lo que sigue. Vemos dos cosas que Dios el Padre hace en Cristo. Fíjese ahí, por lo cual Dios también, ¿qué dice ahí? Le exaltó hasta lo sumo. Y yo siempre aclaro de que hasta lo sumo es lo más alto. Hay algunas alabanzas por ahí que son muy lindas, unas alabanzas que Cristo se humilló hasta lo sumo. Es una contradicción, ¿cierto? Porque hasta lo sumo es para arriba. Y Cristo no se pudo haber humillado para abajo, hasta lo sumo, ¿cierto? Para arriba. Cristo fue exaltado, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Entonces ahora vemos un panorama totalmente diferente. Los versículos anteriores vimos una actitud, una obra de humildad aquí en la tierra, pero ahora vemos a este mismo Señor exaltado. Un panorama en el cielo. Ahora vemos ahora a Cristo glorificado, posicionado como el Señor. Ya no es el mismo que cuando estuvo aquí en la tierra. Ahora tiene que haber un espíritu no superior en nosotros, sino que tiene que haber un espíritu de adoración, un espíritu de ver en Cristo exaltado y glorificado, y que merece adoración junto a Dios el Padre. Cristo debe ser adorado. Cristo debe ser exaltado y está ahí. Él, el que fue humilde, el que fue humillado, ahora lo vemos exaltado. Dios el Padre exalta a Cristo de una manera gloriosa. Lo levantó hasta la altura más alta, más excelsa. Él lo exaltó hasta lo sumo. Fíjese en Hebreos 4:14 dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ahí está, después de su muerte, fue exaltado, traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. El gran sumo sacerdote. Él fue exaltado hasta lo sumo. Amén. Hasta lo sumo. Hecho más sublime que los cielos. Dice Hebreos 7:26. Dice ahí 7:26. Porque tal sumo sacerdote, y pongo énfasis en esto, nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Así está nuestro Señor Jesucristo ahora, en una posición de exaltación. Hendrickson dice: esta superexaltación significa que recibió un lugar de honor y majestad, y que en consecuencia dice la Biblia que cuando fue exaltado se sentó a la diestra del trono de Dios. Mateo 16:19, leámoslo rápidamente. Si no, si le digo, si le vuelvo a repetir, si no lo alcanza a leer, no importa. 16:19 dice así:
Marcos 16. Dice, y el Señor, después que le habló, esto fue después de la resurrección, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en los cielos y se sentó a la diestra de Dios. ¿Dónde está Jesucristo entonces ahora? Sentado, ¿dónde? A la diestra de Dios, a la diestra de Dios. Sobre todo, dice ahí la Biblia, sobre todo principado. En otro versículo dice, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en esta era, sino también en la venidera. Dice Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22. La exaltación es el estado completamente opuesto a la humillación. Por eso decía que es diferente ahora, porque Cristo aquí en la tierra fue humillado, ahora está en los cielos exaltado. Aquel que por las exigencias de la ley divina, al cargar sobre sí el pecado de los que habían de ser salvos, fue condenado, pasó de la sujeción al castigo a la justa relación con la ley. Aquel que fue pobre volvió a ser rico. Aquel que fue desechado fue aceptado en los cielos. Amén. ¿Se acuerda que cuando Cristo le dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué Cristo lo rechazó en ese momento? ¿Sabe por qué? ¿Por qué en ese momento Dios rechazó o desamparó a Jesucristo el Señor? Él cargó todos nuestros pecados. Él llevó tus pecados y mis pecados. Y como Dios no puede ver o no puede morar con el pecado, Él tuvo que dejarlo y que muriera y que se cumpliera la ley. Que la paga del pecado es muerte. Y Él estaba muriendo en nuestro lugar y tenía que morir por nosotros. Ese fue el sacrificio de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Cómo la gente no puede ver ese gran sacrificio de amor, mis hermanos? ¿Cómo la gente puede ser tan insensible a esta demostración de tan grande amor? Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros y demostró ese amor al morir Jesucristo aquí en la cruz, ¿cierto? Cristo Jesús hizo un gran sacrificio para que tú y yo pudiéramos ver en Él este gran sacrificio y pudiéramos reconocer nuestros pecados. Mi hermano, amigo, Cristo Jesús ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Si le quieres seguir viendo en un pesebre como el niñito Jesús, ya no es así. Si quieres seguir viendo a Jesús como aquel que hizo milagros solamente y que sanó a los enfermos, solamente como un gran hombre, ya no es un gran hombre. Si quieres ver a Jesucristo como un gran maestro o un gran profeta, ya no es un gran maestro solamente aquí en la tierra. Jesucristo es mucho más que eso. Si quieres ver a ese Cristo que fue escupido en la cruz solamente, ve en Él aquel Cordero que quita el pecado del mundo. Él sufrió los desprecios, dice la Biblia. Él sufrió cómo lo escupieron a Él. Él sufrió una corona de espinas y que le pegaron con la caña en la cabeza enterrando las espinas. Ahí Él fue desangrado. Él clavaron una lanza en su costado. Él se dejó que lo azotaran. Él fue latigado.
Y creo que cuando vimos la película La Pasión de Cristo, ¿cierto? Muchos salieron, sobre todo en Estados Unidos, algunos les dio ataque al corazón al ver esa película. ¿Sabes, mi hermano? Pero creo que esa película se hizo chica al ver el gran sacrificio de Jesucristo en la cruz. Dice la Biblia que su rostro fue desfigurado. Jesucristo realizó una gran obra, un gran sufrimiento. Él soportó lo que nosotros a lo mejor no podríamos soportar. Él sufrió todo por amor a ti, para que tú puedas reconocer a Él, a este Jesucristo exaltado, y puedas doblar tus rodillas y puedas ver en Cristo como el Señor de tu vida. Él entregó su vida para darte vida, vida eterna. ¿Por qué no pones tus ojos en Cristo, como lo cantábamos? ¿Por qué no depositas tu fe en Jesucristo el Señor? Ya no esperes más. A lo mejor Dios te ha estado hablando durante años y no has querido obedecer. Hay primos míos, ¿cierto?, que han escuchado el Evangelio durante años y creen, pero nunca han querido dar el paso de reconocer a Jesucristo como el Señor. No basta solamente con creer. Toda la gente cree. Acá pregunta en la calle, ¿tú crees? ¿Tú tienes fe? ¿Qué dice la gente? Sí tengo fe. ¿Pero en qué? ¿En qué tienen fe? No, mi hermano, vecino, vecina, amigo, pon tu fe en Cristo. No basta con creer. Deposita tu fe en Cristo. Confiesa tus pecados. Él los conoce. ¿Usted cree que nosotros podemos ocultar nuestros pecados delante de Dios? No podemos ocultar nada. Estamos desnudos frente a Él y nada podremos ocultar. Ni ahora ni en el día del juicio. Todo saldrá a la luz. Todo. Lo que hay en lo profundo de nuestro corazón saldrá a la luz. Él nos ve y Él te ve a ti también. ¿Por qué no pones tu fe en Jesucristo? Confiesa tus pecados y vas a ver cómo la gloria de Dios se hará manifiesta y podrás ver. Ahora podrás ver, porque Dios abrirá tus ojos y podrás ver al Cristo exaltado, el Cristo que fue clavado en una cruz. Ya no es aquel siervo sufriente solamente. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí tenía un conflicto porque decía, ¿cómo le dio un nombre? ¿Acaso no tenía nombre? ¿Cómo se llamaba? Jesús. Entonces, ¿cómo dice que le dio un nombre cuando lo exaltó? ¿Cómo es eso? Le dio un nombre, ¿cierto? Le dio un nombre. Pablo dice que le dio un nombre, parece algo raro, porque nuestro Señor ya tenía este nombre, Jesucristo, cierto, pero ahora le da un nombre nuevo. Y me acuerdo, ¿cierto? Se me viene a la memoria que nosotros cuando estemos allá también dice que tendremos un nombre nuevo. ¿Por qué será eso? ¿Por qué tendremos un nombre nuevo? ¿Por qué aquí dice que Dios le dio un nombre nuevo? Parece raro, ¿cierto? Creo que Pablo no está hablando del nombre de Jesús, aunque lo nombra después en el versículo siguiente, del cual ya tiene, ¿cierto? A Cristo se denomina de muchas maneras, ¿cierto? Por ejemplo, Emmanuel, ¿cierto? Que significa Dios con nosotros, ahí en Mateo 1:23. También en Apocalipsis, si usted me acompaña, en Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis 19:16, podemos ver
varios nombres, 3 específicamente, ¿cierto? Varios nombres de Cristo el Señor. 19, 16 dice así. Dice, y en a ver, lo voy a leer. Voy a leer del 11, ¿ya? Dice 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba, dice ahí, Fiel y Verdadero. ¿Cómo se llamaba? Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía, dice ahí, un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, nuevamente. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué tremendo la descripción de Jesucristo el Señor. Dice ahí, fíjese que tenía 3 nombres. Dice el versículo 11, dice que se llamaba Fiel y Verdadero, ¿cierto? Y ahí en el 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Cuál? Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se da cuenta, mis hermanos? Y además dice que tenía un nombre escrito, en el 12, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. ¿Será este mismo nombre que dice en Filipenses? No sabemos si es el mismo, pero mi hermano, lo más importante que Jesucristo, aunque tenga otro nombre, sigue siendo el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores, y que merece toda alabanza y toda adoración. Amén. Y que Él está ahora no humildemente como un cordero, ¿cierto? Sino que ahora está como el león de la tribu de Judá. Él está como el Señor de toda la humanidad. Dice ahí en el versículo 9 de los Filipenses, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto habla de todas las personas. Todas las personas. No hay un nombre de una persona que sea mayor a la del el nombre de Cristo el Señor. No hay otro nombre mayor. Jesucristo es el mayor. Amén. El más grande de todos. Dice ahí, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Para gloria de Dios Padre. En primera carta de Pedro, capítulo 3, dice así. Capítulo 3 dice: a quien, habiendo subido al cielo, ahí está, después de la resurrección, está a la diestra de Dios, y a él están, dice ahí, sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Se da cuenta, mi hermano, que Jesucristo ya no es el mismo? Que a él están sujetos todos. En todo el universo, todo está sujeto a Jesucristo. Ya no es el niñito Jesús, ya no es aquel siervo humilde. Ya no es el siervo humilde, sino que, como dice Apocalipsis, ahora es
el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. ¿Se da cuenta, mi hermano, que no habrá en ningún lado persona alguna que no reconozca el señorío de Jesucristo? El nombre de nuestro Señor, mis hermanos, visita, todos confesaremos su nombre. Todos, los que creen y los que no creen. Y diremos y confesaremos que Jesucristo es el Señor. Dice Filipenses 2, dice 10, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Se imagina? ¿Quién está en los cielos en este momento? Ángeles, toda clase de ángeles, serafines, querubines, ángeles, arcángeles, y también estos ancianos que aparecen en Apocalipsis, ¿cierto? Todo ser viviente que pueda estar en los cielos, está hablando en plural. Está hablando en plural. No está hablando del cielo solamente o del tercer cielo. Está hablando de los cielos. Y si usted quiere tener por ahí algún conocimiento y decir, no, hay ovni y existe, y si no estamos solos en este mundo, no sabemos, ¿cierto? O sí, no sé. Pero lo importante es que hayan o no hayan, tendrán que doblar sus rodillas a los pies de Jesucristo. Todos, los cielos, no hay nadie en los cielos. Dice, todos los que estén en los cielos, ángeles, los ancianos, las bestias descritas ahí, y cualquiera que pudiera estar allá. Si hubiera otro tipo de criatura que no conocemos, también doblarán sus rodillas ante el Señor. Dice también, y en la tierra, aquí en este mundo, todos, no hay excepción, todos, ricos, pobres, políticos, anarquistas, terroristas, líderes de todo tipo, todos tendrán que reconocer a Jesucristo el Señor y doblar sus rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor. Y debajo de la tierra, dice también, y debajo de la tierra, aún los que estén en el infierno saldrán ante el gran trono blanco y tendrán que reconocer a Jesucristo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nadie se escapará. ¿Se da cuenta, mi hermano, la posición en la que está Jesucristo ahora? ¿Vamos a quedar indiferentes? ¿Vamos a seguir así como estamos? A lo mejor viviendo una vida tan liviana. Nosotros como cristianos viviendo y teniendo a Jesucristo como el que murió en la cruz nomás. ¿O Jesucristo va a ser realmente el Señor de mi vida, aquel que gobierna mi vida, aquel que esté dispuesto a obedecerle, sea como sea? Los apóstoles, los discípulos, ahí, los cristianos del primer siglo, del segundo, todos entregaron sus vidas, mi hermano, por amor a Jesucristo. Ellos se sacrificaron por obedecer a Jesucristo, por no negarlo. Él entregaron su vida. Si hubiera sido mentira, ¿habrían entregado sus vidas? Es ilógico, ¿cierto? Pero Jesucristo es real. No es un mito. Jesucristo es verdadero. Él vive hoy y está a la diestra del Padre. Ahí está gobernando y todos se sujetan a Él. ¿Te sujetas tú a Jesucristo hoy? Si no te sujetas hoy a Jesucristo, algún día lo tendrás que reconocer como el Señor. Ante Él se doblará toda rodilla. A lo mejor ahora decimos, no es necesario arrodillarse. ¿Sí? Ante Él se doblará. Es que me duele la rodilla, hermano. Serás sanado en ese momento. No te dolerá más la rodilla y podrás doblar tus rodillas ante el trono del Señor.
porque Él está exaltado en este momento. Y ante Él, todas las naciones de la tierra tendrán que poner su mirada en Él y reconocer de que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué no lo reconoces hoy en día, hoy, ahora? ¿Por qué no dices, hermano, yo quiero creer en Jesucristo ahora? ¿Qué tengo que hacer? Reconoce tus pecados. Confiesa tus pecados. Dile, Jesucristo, yo morí, yo tengo pecados, yo hice esto, este otro. Confiésalos delante de Él. Dile, Él los conoce, pero Él quiere que tú los confieses. Para Él no hay nada nuevo. Él sabe que tú cometiste tal pecado, aunque sea el pecado más oculto, el que nadie sabe, el que nadie conoce y que solo tú conoces ese pecado. Cristo lo conoce y quiere que lo reconozcas delante de Él, no delante de los hombres. Delante de Él reconoce tus pecados. Es el único que puede perdonarte. No hay otro. Humildemente, dile, Señor, reconozco que tú moriste en la cruz por mí. Y pongo mi fe en ti para que tú seas el Señor de mi vida. Perdóname todos mis pecados. Dame vida eterna. Y reconoce su señorío. No hay otro. No hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice la Biblia, no hay otro nombre. Solamente en Jesucristo. Aquel que murió en la cruz por ti. En el nombre de Jesucristo se doblará toda rodilla. Cierra tus ojos un momento y si quieres pedirle perdón al Señor ahora, hazlo. En este momento, si tú quieres pedirle perdón, ¿qué te impide? ¿Algo te impide? No hay nada. Cierra tus ojos y vamos a orar.